Viscosidad de un fluido. Es una característica de los fluidos en movimiento donde se muestra la resistencia que tienen las moléculas del fluido para separarse unas de otras y se debe a las fuerzas de adherencia que éstas presentan. De viscosidad. Viscosidad dinámica. Es el tiempo en que tarda un líquido en fluir dependiendo de la temperatura asignada. Viscosidad cinemática. Es el cociente de la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Un fluido se denomina fluido a un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles. Tipos de fluidos. Newtoniano es aquel cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo y solo depende de la temperatura. Este fluido carece de propiedades elásticas, es incompresible e isotrópico. Cumple con la ley de viscosidad de Newton, por lo que la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad es lineal. No newtoniano. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad, resistencia a fluir, varía con el gradiente de tensión que se le aplica, es decir, se deforma en la dirección de la fuerza aplicada. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. Ley de viscosidad de Newton. Se considera un flujo que está contenido entre dos láminas planas y paralelas de área A y están separadas a una distancia y. El sistema inicialmente se encuentra en reposo, pero luego de un tiempo t igual a 0, la lámina inferior se mueve en dirección del eje X con velocidad constante v. A medida que transcurre el tiempo, el fluido gana cantidad de movimiento y finalmente se establece el perfil de velocidad en régimen estacionario. Una vez se alcanza el estado estacionario de movimiento, se debe aplicar una fuerza constante F para conservar el movimiento de la lámina inferior. La fuerza está dada por la siguiente expresión. Fuerza sobre área es igual a nu por la velocidad sobre la distancia de separación entre las placas. Es decir, la fuerza debe ser directamente proporcional al área y a la velocidad e inversamente proporcional a la distancia entre las placas. La constante de proporcionalidad nu se denomina viscosidad de flujo. Para usar la ecuación es apropiado expresarla en forma más explícita, donde se sustituye F sobre A por el símbolo tau de Yx, que es la fuerza en la dirección X sobre un área perpendicular a la dirección Y. Se entiende que esta es la fuerza ejercida del fluido de menor altura sobre el fluido de mayor altura. Además, velocidad sobre altura se sustituye por la derivada de la velocidad en X con respecto a Y, por lo que la ecuación quedaría tau de Yx es igual a menos nu por la derivada de la velocidad en X con respecto a Y. Esta ecuación establece que la fuerza cortante por área unitaria es proporcional al negativo del gradiente de velocidad. A menudo se denomina ley de viscosidad de Newton, aunque en realidad no debemos referirnos a esta ecuación como una ley, ya que Newton la sugirió como un empirismo. Esta ecuación se puede interpretar de otra manera, afirmando que la cantidad de movimiento va cuesta abajo desde una región de alta velocidad hacia una región de baja velocidad, por lo que el gradiente se puede entender como una fuerza impulsora del transporte de la cantidad de movimiento. Viscosidad de flujo de los fluidos. Le presentamos una tabla de unidades relacionadas con la ecuación tau de Yx es igual a menos nu de la derivada de la velocidad con respecto a X en Y. La viscosidad del agua y del aire a una atmósfera de presión. Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes de fluidos. Los primeros tienen un volumen constante que no puede alterarse apreciablemente si son sometidos a compresión. Por ende, se dice que son fluidos incompresibles. Los segundos no tienen un volumen propio, sino que ocupan el del recipiente que los contiene. Son fluidos compresibles porque, a diferencia de los líquidos, sí pueden ser comprimidos. Los gases tienen una viscosidad muchísimo menor que la de un líquido. Resistencia de un fluido.
La resistencia de un fluido al corte depende de su cohesión y de su rapidez de la transferencia de la cantidad de movimiento molecular. Un líquido cuyas moléculas dejan espacios entre ellas mucho más cerradas que las de un gas tienen mucha más fuerza de cohesión que un gas. La cohesión puede ser la causa predominante de la viscosidad en un líquido, ya que la cohesión depende de la temperatura, es decir, si ésta decrece, la viscosidad también lo hace. La viscosidad con respecto a la presión y la temperatura. Si un fluido no tiene viscosidad, fluiría por un tubo horizontal sin necesidad de aplicarle ninguna fuerza. Su cantidad de movimiento sería constante. En un fluido real, sin embargo, para mantener un caudal de fluido estable, debe mantenerse una diferencia de presiones entre los extremos de la tubería. En varios manuales de ciencias e ingeniería pueden encontrarse datos extensos sobre las viscosidades de gases y líquidos puros. Cuando se carece de datos experimentales y no se tiene tiempo para obtenerlos, la viscosidad puede estimarse por métodos empíricos, utilizando otros datos sobre la sustancia dada. Aquí presentamos una correlación de estados correspondientes que facilita tales estimaciones e ilustra tendencias generales de viscosidad con la temperatura y la presión para fluidos ordinarios. Presión relativa es igual a la presión sobre la presión crítica. La temperatura reducida es igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. El principio de los estados correspondientes, que tiene una sólida base científica, se utiliza bastante para correlacionar datos de la ecuación de estado y termodinámicos. Análisis de este principio pueden encontrarse en libros de textos de fisicoquímica y termodinámica. En este experimento veremos dos fluidos, agua y aceite, que presentan diferentes viscosidades y que pasan de un extremo a otro debido a una diferencia de densidades. Este efecto solo funciona cuando el agua se encuentra arriba, debido a que la densidad del agua es mucho mayor que la del aceite. Observamos que la gota de agua que atraviesa el aceite viaja lentamente sobre el fluido. Esto debido a que la viscosidad del aceite es mucho mayor que la del agua. En cambio, la gota de aceite que sube llega rápidamente al fondo de la botella, debido a que el agua presenta una viscosidad muy baja. El tiempo que se demoran los fluidos en pasar de un lado a otro completamente depende de factores externos como son la temperatura y la presión. Cada vez que llega una gota de agua abajo, se desaloja una gota de aceite en la parte superior de nuestro reloj viscoso.